Bueno, entonces como les había dicho, lo que voy a explicarles ahorita va a ser precisamente la circunferencia. Circunferencia. Entonces, como este tema es un tema que ya han visto desde hace tiempo, por favor abran su micrófono y díganme qué es lo que saben de la circunferencia. ¿Son todos los puntos que están a una misma distancia de un punto dado? Ok, muy bien. La circunferencia, lo básico, precisamente lo que tú dices, que todos los puntos, fíjense cómo dijo puntos, todos los puntos en plural, todos los puntos están a la misma distancia. ¿Puede decirse que es el perímetro de un círculo? Ahorita aclaramos eso. Todos los puntos están a la misma distancia de un punto y ese punto, disculpen, me falta una letra, y ese punto recibe el nombre de centro. Y entonces, ahí, ahorita aclaro la idea que me dijo su otra compañera. Lo importante es que aquí tengo un punto y ese punto se llama centro. Y para que yo pueda trazar a la circunferencia, debo de verificar que siempre exista la misma distancia de ese centro a todos los puntos que están alrededor de ese centro. ¿Y alguien me puede decir cómo se llama esa distancia? Radio. Muy bien, esa se llama radio. Está a dos puntos a la misma, aquí me faltó mucho, a la misma distancia. A la misma distancia, vamos a ponerle aquí entre paréntesis radio, de una vez aproximada como lo dijeron, de un punto llamado centro. Entonces, resulta que como ya verificamos que están a la misma distancia, entonces podemos trazar la circunferencia. Y me había dicho su compañera, ¿se puede decir que eso es el perímetro? Pues no, porque el perímetro se calcula como... ¿Cómo se calcula el perímetro? 2 veces el radio. El radio, ¿qué más? Pi. Por pi, ¿qué más? ¿El cuadrado? ¿Al cuadrado? Sobre 2. ¿Sobre 2? ¿Sobre 2? Bueno, pues no. El perímetro es... ¿Pi por radio al cuadrado? Cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ese es el área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y entonces, pi por radio al cuadrado. Y entonces el perímetro es 2 veces pi por el radio. De hecho, la fórmula adecuada es que el perímetro es pi que multiplica a 2 veces el radio. Pero también ustedes saben que existe algo que se llama diámetro. ¿Y cuánto mide el diámetro? 2 veces el radio. 2 veces el radio. Eso implica que entonces el perímetro es pi por diámetro. Entonces de ahí hay que separar y tengan cuidado con eso. El perímetro es una longitud. ¿Sale bien? Es una longitud. ¿Una longitud de quién? El perímetro es la longitud de quién? Del diámetro. ¿La longitud de quién? ¿Del radio? Del diámetro. ¿De quién? Ninguno ¿Del de los diámetro? dos. No. De la circunferencia. De la circunferencia. Muy bien. De la circunferencia. ¿Por qué es de la circunferencia? Porque la circunferencia, como bien dijo su compañera, es todos los puntos que están a la misma distancia. Entonces, todos esos puntos, que son muchísimos, todos esos puntos están a lo mismo y cuando juntan todos esos puntos se forma la circunferencia. La circunferencia, por lo tanto, son todos los puntos que están a la misma distancia. Y debido a que están a la misma distancia, entonces eso recibe el nombre de lugar geométrico, que esa es la unión que vamos a tener con geometría analítica.
Entonces, todo lo otro que me acaban de decir simplemente son conocimientos de primaria y que algunas veces en secundaria nos lo repiten, pero que lo importante es que son varios puntos. Y por lo mismo que son varios puntos, existe un punto que representa todos esos puntos, que es de coordenadas P, que de coordenadas X, Y. Y si ustedes se acuerdan, yo les había dicho, siempre que hay un lugar geométrico, saben que debe de haber un punto P de coordenadas X, Y. Y ahora bien, aprovechando esto, ya dijimos que el perímetro es la longitud de la circunferencia. Y entonces, ahora díganme, el área es la superficie ¿de quién? Del círculo. Del círculo, muy bien, del círculo. Y ahí es cuando entiendo que el círculo es lo que está adentro. El círculo es todo lo que está adentro. Ay, me equivoqué. El círculo es lo que está adentro. Y la circunferencia es la unión de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto llamado centro. Por eso la circunferencia no puede tener área. Por eso el círculo no puede tener perímetro, porque son dos cosas diferentes. Aunque obviamente cuando estamos chiquitos, pues sí me dicen, calcula el perímetro del círculo, ¿no? Y calcula el área de la circunferencia. Hasta a veces lo llegan a decir, ¿no? Pero ahorita que nosotros estamos con más conocimientos, pues podemos hacer esa aclaración, ¿no? Para que no haya ningún problema. Ahora bien, sabemos que el lugar geométrico les había dicho que es una figura, específicamente una gráfica, porque lo que vamos a estar viendo en geometría analítica es una gráfica asociada a una ecuación. Debido a que es una gráfica asociada a una ecuación, pues obviamente debemos de poder hacer la gráfica, podemos hacer la gráfica y también debemos de calcular la ecuación. Y de ahí viene lo que les voy a enseñar el día de hoy. El día de hoy les voy a enseñar cómo llegar de la gráfica a la ecuación y también cómo llegar de la ecuación a la gráfica. Eso es lo que nos compende al día de hoy, aunque obviamente tenía que recordar todos estos conceptos porque estos conceptos no son de geometría analítica, son de primaria y hay que tenerlos bien presentes. Bueno, entonces, otra vez, yéndonos a la primaria. En la primaria, bueno, ya asociándolo a la secundaria, porque algunos lo vieron hasta la secundaria, resulta que aquí yo tengo un eje de las abscisas, por aquí yo tengo un eje de las ordenadas, y si yo les digo que hay una circunferencia que tiene un centro que está en coordenadas menos 1, menos 3, pues yo puedo graficar, yo puedo posicionar en el sistema del plano cartesiano, yo puedo posicionar ese punto y yo puedo escribir dónde está colocado, dónde está ubicado, y ahí ya tenemos al centro. Pero si me dicen que el radio tiene una longitud de 6, yo ya sé, por lo que me acaban de decir, que la circunferencia está a la misma distancia del círculo. Así que, por favor, chiquillos, si está a una distancia de 6, díganme qué tan lejos está el punto hacia la derecha. 6. ¿Ok? Y si está 6, dime cuáles son las coordenadas del punto que está hasta la derecha. 5, menos 3. Ok, muy bien. ¿Por qué 5? Pues porque resulta que la rana tiene que dar un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos, 6 saltos. Y si ustedes se están dando cuenta, a la derecha, a donde estoy llegando, es a un punto que es de coordenadas 5 en las abscisas y menos 3 en las ordenadas. Pero eso no me lo dice geometría analítica. Ese conocimiento yo lo tengo desde la primaria. No hay nada que agregar aquí, solamente pues dar saltos de rana, tal cual. Y entonces, si ya entendí, ahora díganme, la circunferencia, si yo me voy hacia arriba, ¿a qué coordenada voy a llegar si me voy hacia arriba? Menos 1,3. Ok, muy bien. ¿Por qué? Pues porque resulta que la rana tiene que dar un brinco, 2 brincos, 3 brincos,
4 brincos, 5 brincos, 6 brincos para cumplir con lo del radio. Y por lo tanto, como fue hacia arriba, entonces la coordenada es menos 1,3 porque se fue hacia arriba. Y si ya entendimos, ya nos dimos cuenta de lo que se trata, díganme por favor a qué coordenada voy a llegar si me voy hacia la izquierda. Menos 7, menos 3. Ok, muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque a partir del centro tengo que dar un brinco, 2 brincos, 3 brincos, 4 brincos, 5 brincos, 6 brincos. Y por lo tanto llegamos a este punto, donde este punto, como bien dijo su compañera, es de coordenadas menos 7, menos 3. Y por último, si yo me voy hacia abajo, ¿a qué coordenada voy a llegar? Menos 1, menos 9. Exacto, porque van menos 3 y entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces estamos llegando al menos 1, menos 9. Y con esos puntos, si yo tengo un compás, pídanselo a su primo, a su sobrino, a su hermano, o si lo tienen por ahí de dibujo, pues entonces ya pueden hacer el dibujo de la circunferencia. Más o menos aquí hay una curva, obviamente a mí me va a quedar muy feo. Ustedes tienen cuadritos o tienen compás, les puede quedar más bonito. Aquí hay otra curva, aquí hay otra curva, y resulta que esa es la gráfica del lugar geométrico. O sea, esa gráfica es una circunferencia y se llama lugar geométrico porque es la unión de muchos puntos que cumplen con la misma característica de tener una distancia igual, que en este caso la distancia es 6. Por eso se llama lugar geométrico. Y al llamarse lugar geométrico, acuérdense que siempre que estoy diciendo lugar geométrico aparece el punto de coordenadas x, y. Eso es como que el requisito para lugar geométrico, ¿no? Bueno, si se dieron cuenta, no es algo del otro mundo. El trazado del lugar geométrico no es difícil porque lo puede hacer un compás, y el obtener las coordenadas de arriba, de abajo, de la derecha y de la izquierda tampoco es tan complicado porque simplemente es ver cuánto salta la rana para arriba, utilizando obviamente los datos que me dan del radio. Entonces lo que acabo de hacer es la gráfica. Ahora bien, a la gráfica vamos a agregarle algo que le denominan extensiones o campos. En Mate 4 a esto le vamos a llamar dominio y codominio. Y las extensiones o campos es precisamente de qué coordenada a qué coordenada hay gráfica, considerando que la extensión o campo en el eje de las abscisas, obedece a que voy a ir de izquierda a derecha. Y entonces díganme por favor, de izquierda a derecha, ¿de dónde a dónde está la extensión o el campo? ¿Haces todo de Carlitos? Menos 7, 3 y 5, menos 3. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ustedes vienen de esta coordenada a esta coordenada. Pero como yo no les pedí el izquierda y el derecha, no sé si se dan cuenta que la izquierda y la derecha pertenece única y exclusivamente a las abscisas. Y como pertenece solamente a las abscisas, lo único que debo de considerar es la abscisa y la abscisa. Eso me da como resultado, me da como conclusión, que la extensión o el campo es desde menos 7 hasta 5. Y ahora vamos a agregar un concepto, y ese concepto es que aquí le voy a escribir unos corchetes, y le voy a escribir unos corchetes porque la gráfica es desde exactamente menos 7 hasta exactamente 5. O sea, no llega antes. Cuando lleguen a cálculo diferencial, les van a enseñar que aparte de los puntos, también existen los huecos. Y los huecos se van a simbolizar con un círculo sin rellenar. Y entonces aquí tendría que decir que el dominio es desde menos 7 a 5 abierto, porque el abierto hace referencia al hueco, que lo van a ver, insisto, en cálculo diferencial, y el corchete hace referencia al punto. Aquí en geometría analítica siempre vamos a estar dibujando puntos,
Por lo tanto, lo que les acabo de mencionar de puntos y huecos no lo vamos a ver, va a ser hasta cálculo diferencial, pero sí es bueno que entiendan que el hueco se simboliza con un paréntesis redondo y que el punto se simboliza con un corchete. Esa es la notación de intervalos o de intervalos, como algunos dicen, y entonces por eso estoy aquí haciendo la simbología a través de corchetes. Esa es la razón, para que lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan anticipando y se les vaya quedando ahí presente. Sale bien. Entonces, ¿cuál es la extensión o el campo? Pues es desde menos 7 a 5, cerrado. Los corchetes quiere decir cerrado, o sea que incluyen al punto. Y lo único que me falta entonces es determinar cuál es la extensión o el campo cuando estoy hablando de abajo hacia arriba. Y entonces, si considero de abajo hacia arriba, ¿alguien me puede decir de dónde hay extensión o campo de abajo hacia arriba? Menos 9. Ajá. Menos 9,3. Exacto. Fíjense allí un pequeño detalle, ¿eh? Les dije de abajo. Y si es abajo, hay que empezar obviamente con abajo. Ahí es una situación que nos va a estar costando trabajo, porque generalmente yo tengo la idea clara que de izquierda a derecha yo escribo, por eso es fácil entender el izquierda a derecha. Pero cuando me dicen de abajo hacia arriba hay un gran problema, porque generalmente yo escribo de arriba hacia abajo. Por eso yo acostumbro a decir primero el 3 y luego el menos 9, pero no debe de ser así, porque primero debe darse el de abajo, o sea el negativo, y luego debe de darse el grande, o sea el positivo. Por lo tanto, aquí la extensión o el campo es desde menos 9 hasta 3, otra vez es con corchete, es cerrado, debido a que está considerando los puntos, que es el punto que está tocando la circunferencia y el punto que está tocando la circunferencia. Y lo toca precisamente por la definición que nos dio su compañera. Son todos los puntos que están a la misma distancia, que se llama radio, de un punto llamado centro. Debido a eso, pues la gráfica existe como tal, y cuando lleguemos a cálculo diferencial me van a explicar a qué se debe que existan los puntos y a qué se debe que existan los huecos. Pero eso ya es tema de cálculo diferencial. En algún momento su profesor de cálculo diferencial se los dirá y se los aclarará. Bueno, ¿qué es lo que acabo de hacer? La gráfica. Eso quiere decir que siempre que debo de hacer la gráfica, siempre que ustedes les pidan hacer la gráfica, obviamente en la gráfica deben venir las coordenadas del centro y las coordenadas de los extremos. Y esas coordenadas de los extremos me van a representar la extensión en campo en el eje de las ordenadas y la extensión o campo en el eje de las abscisas. Ese siempre hay que hacerlo. Entonces siempre que les diga gráfica, ya saben que eso hay que hacerlo. No es necesario que se los explique. La gráfica incluye todo eso que acabo de decirles. Ahora bien, ya que tengo la gráfica, lo que sigue es obtener precisamente la ecuación. Y para obtener la ecuación, recuerden que el lugar geométrico es lugar geométrico. Aquí ya se los había puesto. Lugar geométrico es una figura gráfica asociada a una ecuación, por lo que me hace falta la ecuación. Y para la ecuación yo voy a utilizar una fórmula. Esa fórmula recibe el nombre de forma ordinaria de la circunferencia. Ayer que estuve con sus compañeros del 3M5, me decían que era la forma del centro, que era la fórmula del centro. Y no es cierto, no es una fórmula del centro, es la forma ordinaria de la circunferencia. Y la forma ordinaria de la circunferencia, que básicamente es una fórmula, es x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a una r cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, esa fórmula que acabo de escribir se parece mucho a la distancia entre dos puntos, porque si le quitan el cuadrado y aquí escriben la operación inversa, donde la operación inversa saben que es una raíz, pues queda la fórmula idéntica. O sea, no hay mucho, pues, no hay una fórmula nueva propiamente, sino lo nuevo es el concepto asociado a la fórmula.
Y el concepto asociado a la fórmula es el siguiente. Fíjense bien. Esta X y esta Y es todos los puntos de la circunferencia. En otras palabras, esta X y esta Y me está representando al lugar geométrico a través del punto P de coordenadas X, Y. Por eso, X y Y generalmente no se sustituyen, porque son todos los puntos. A veces sí se sustituye o a veces no. Siguiente. Esta H y esta K son precisamente las coordenadas del centro. Eso quiere decir que el centro lo voy a representar con las coordenadas H, K, H, K. Y son las coordenadas del centro. Y este que está por acá, que es el R, ese va a ser la longitud. La longitud R es la longitud del radio. Ok. Por último, el cuadrado y el cuadrado obviamente obedece al teorema de Pitágoras. Y lo más importante es que este signo y este signo son de la fórmula. Si ustedes se acuerdan, esos signos estaban en la fórmula de distancia entre dos puntos y pues simplemente era considerar a los signos. Eso es lo que hay que tener más en cuenta, que estos signos son de fórmula. Tengan mucho cuidado porque ese es el que me va a causar algunos problemitas si no entiendo que es un signo asociado a la fórmula. Eso sí hay que tenerlo bien presente. Entonces, debido a que esto ya es un tema que vimos, por favor, alguien abra su micrófono y dígame cómo sustituyo este dato y este dato en esta fórmula. Menos 3 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Ok, muy bien, gracias. Entonces, como bien decía su compañera, es X menos de fórmula y menos 1. Recuerden, menos de la fórmula y menos de la coordenada. Entonces, simplemente hay que hacer una sustitución, tal cual lo hicimos en distancia entre dos puntos. Y aquí es un Y menos de fórmula y menos 3, que es la ordenada, elevado al cuadrado, igual al radio, que nos han dado un dato, y este es un 6 al cuadrado. Entonces, si observan, no es algo más complicado, solamente es realizar lo que ya sabemos hacer en la fórmula de distancia entre dos puntos. Una vez que ya hice la sustitución, pues sabemos que se puede hacer las operaciones. Por lo tanto, menos por menos es más, x más 1 al cuadrado es un binomio al cuadrado, perdón, que me da por resultado una x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego, fíjense cómo viene un más del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ese más hay que respetarlo, hay que escribirlo. Y luego, otra vez, tenemos un menos por menos que me da más. Eso es un y más 3 que elevado al cuadrado. Me queda entonces un y cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es un 6y, más el cuadrado del segundo, que es un 9. Y en el miembro derecho, si ustedes observan, me está diciendo que debo de hacer una operación, que es elevar al cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado, pues esto es un 36. Por último, sabemos que todos los resultados deben ser igualados a 0. Y como deben ser igualados a 0, necesito hacer operaciones, que es sumar términos semejantes, pero también necesito hacer operaciones inversas, porque la operación inversa me va a ayudar con este 36 para que quede igualado a 0. Por lo tanto, acomodo, sabemos que siempre tiene que estar ordenado de acuerdo a los exponentes. Entonces aquí me queda una x cuadrada, comenzamos siempre con la variable x, luego la y cuadrada, luego seguimos con un 2x, luego vamos con un 6y, y entonces sumando términos semejantes, ese 1 con ese 9 me da 10, y con este en operación inversa sería menos 36, por lo tanto es la ley de la resta, y se deja el signo del más grande, que es el negativo, y eso me queda un 26 igual a 0. Lo que debo de pensar ahora es si se puede simplificar la ecuación, pero si se dan cuenta que hay un 1 y hay un 1. Por lo tanto, no puedo simplificar la ecuación
porque tendría que dividir toda la ecuación entre 2, y si divido aquí entre 2, estos primeros, pues me va a quedar una fracción, por lo tanto no debe ser así. Y recuerden que nunca debe de haber fracciones, o sea, nunca debe de haber números racionales. Y como no debe de haber números racionales, en otras palabras, solamente debe de haber números enteros en las ecuaciones, entonces quiere decir que ya llegamos al resultado. Y como ya llegamos al resultado, eso implica que esta ecuación que yo acabo de calcular, junto con la gráfica y todos los puntos que obtuve, eso es el lugar geométrico. Y que así lo vamos a estar representando aquí en geometría analítica. La ecuación asociada a la gráfica. Lo de primaria, que fue todo esto, obviamente lo tengo que tener presente, porque a estas alturas ya pasé por la primaria, ya me lo debo de saber y no debe de haber dudas, porque si no voy a tener algunos problemas en las aplicaciones en cálculo diferencial y cálculo integral. Ok, ¿qué es lo único que les estoy enseñando? Solamente les estoy enseñando un nombre nuevo que se llama extensión o campo. Les estoy enseñando una notación nueva, que son los corchetes. Les estoy enseñando notación y campo, que es de abajo hacia arriba para el eje de las ordenadas, de izquierda a derecha para el eje de las abscisas, y les acabo de mostrar una fórmula muy similar a la de distancia entre dos puntos, que se sustituye igual que la distancia entre dos puntos, pero lo único que se deben de aprender son los conceptos, donde el concepto es el centro, es el radio, y obviamente este menos de fórmula, que es el importante. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, si no hay preguntas, pues entonces ahora sí ya vamos a hacer ejercicios, porque pues obviamente... no es cierto, perdónenme, no vamos a hacer ejercicios. Disculpen, lo que les acabo de enseñar es cómo llego de la gráfica hacia la ecuación. Eso fue lo que les acabo de enseñar. Ahora lo que me toca es enseñarles cómo llego de la ecuación hacia la gráfica. Y para poder llegar de la ecuación a la gráfica, pues obviamente hay que hacer procedimientos que ya conocemos. Y que eso es una gran ventaja. Entonces, vamos a ponerles aquí de ejercicio el que tenga un x cuadrada más y cuadrada menos 16x, más 16x más 8y menos 2 igual con 0. Entonces, si se dan cuenta, esta es la forma general, que es una forma general la que obtuvimos hace ratito, es una forma similar, y lo único que debo de hacer es regresarme para poder llegar a la fórmula y de la fórmula poder hacer la gráfica. Por lo tanto, si voy a hacer el paso inverso, porque ahorita fue así y ahora va a ser al revés, entonces platíquenme qué se les ocurre hacer, o sea, cuál sería el primer concepto que aplicarían para regresarme en el proceso que acabo de realizar. Tenemos que convertir la fórmula general a la forma ordinaria. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el primer concepto que aplicas? Completando el trinomio cuadrado perfecto. Ok, muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer precisamente es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo voy a completar? Porque si se dan cuenta, aquí hay un trinomio cuadrado perfecto. Este que está aquí y este que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que debo de hacer primeramente es completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, eso es un procedimiento algebraico que ya me sé, y entonces escribo x cuadrada más 16x. ¿Por qué hago eso? Pues porque obviamente deben estar juntos para que sea el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿alguien me puede decir con cuánto se completa el trinomio? Con la mitad del segundo término al cuadrado. Ok, con la mitad del coeficiente del segundo término al cuadrado. Acuérdense que el signo no se considera, solamente se considera el coeficiente. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuánto les da de resultado eso? 16 64. Muy bien, 64. Porque si dividen 16 entre 2 les da 8 y 8 al cuadrado me da 64. Por lo tanto, lo que acabo de hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto que tiene que ver con las x. Pero si se dan cuenta, también debe de haberse
también debe completarse el trinomio cuadrado perfecto asociado a las y's. Por lo tanto, escribo el más y cuadrada, escribo el más 8y y díganme por favor ahora qué número considero para completar el trinomio. 16. ¿Cuál? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, que precisamente salió de este 8. Ahora considero al 8. Entonces, como dijo su compañero, entre 2 me da 4 elevado al cuadrado, me queda un 16. Y ese 16 es el que completa este trinomio y me da la posibilidad de tener un trinomio cuadrado perfecto. Tengo un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto ahora sí ya puedo irme al siguiente paso. Pero si agregué, resulta que primeramente, si se dan cuenta, este 2 aquí no tiene nada que ver con los trinomios. Eso quiere decir que lo que debo de hacer además de completar el trinomio cuadrado perfecto es una operación inversa, donde este menos, la operación inversa es una suma, y por lo tanto en el miembro derecho debo de escribir más 2. Pero debido a que yo acabo de agregar el 64 del lado izquierdo y el 16 del lado derecho, yo debo de hacer lo mismo para no afectar la ecuación. Y eso, si ustedes se acuerdan, recibe el nombre de propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad habla precisamente que si ustedes hacen una operación del lado izquierdo, también hay que hacer una operación idéntica del lado derecho. Por lo tanto, agrego 64 del lado derecho, agrego 16 del lado derecho, tal cual lo agregué en el lado izquierdo. Y con eso ya están los tres conceptos que apliqué en este paso. Apliqué el concepto de completar el trinomio, apliqué el concepto de operación inversa y apliqué el concepto de propiedad de la igualdad, donde les decía, apréndanse bien los conceptos, porque depende del resultado, es el concepto que debo de aplicar. Y entonces ahora díganme, ¿qué concepto debo de aplicar aquí para continuar con mi procedimiento? Factorizamos, ¿no? El trinomio cuadrado perfecto. Ok, factorizamos al o a los. A los dos. Ok, a los trinomios cuadrados perfectos. Porque como bien dice su compañero, son dos. Uno está referido a las x y el otro está referido a las y. Solamente acuérdense que los trinomios tienen aquí en medio una suma. Y esa suma es la que debe de estar entre las dos factorizaciones de esos trinomios. Recordemos que para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, lo que se debe de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero, calcular la raíz cuadrada del tercero y escribir el signo de en medio. Y con eso ya queda factorizado. Eso implica que la raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 64 es 8 y el signo que está en medio es un signo más. Por lo tanto, este es un binomio que debe de estar al cuadrado. Y entonces me acuerdo que hay una suma entre los dos trinomios. Como hay una suma entre los dos trinomios, por eso aquí debo de escribir un más y luego otra vez aplico el procedimiento de factorizar el trinomio cuadrado perfecto, pero ahora trabajando con el otro trinomio. O sea, es la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del tercero y el signo de en medio. Por lo tanto, lo que yo escribo es otro paréntesis, la raíz cuadrada de y cuadrada es y, la raíz cuadrada de 16 es 4, el signo de en medio es positivo, por lo tanto es una suma, y esto lo elevo al cuadrado. Obviamente, en el lado izquierdo, pues no hay que factorizar, simplemente lo que hay que hacer en el lado izquierdo es realizar operaciones basándose en la ley de la suma o en la ley de la resta. Entonces hago operaciones, y si yo hago operaciones, resulta que este con este me queda 80, 70 y 10, 80, y con esto son 82, o sea que aquí tengo un 82. Y si ustedes se dan cuenta, esta que acabo de obtener es muy similar a lo que tenía por acá. Por lo tanto, como ya me sé la forma ordinaria, ¿alguien de ustedes me puede decir dónde está el centro de esta circunferencia? Menos 8, menos 4. Ok, ¿cómo supiste que es menos 8? Y cuando sacamos del paréntesis también se cambia el signo. Ok, muy bien. No, Además porque la fórmula es menos, ¿no? Entonces, exacto. el más 8, pues da menos. Exacto, no me digan se cambia el signo, eso es lo peor que pueden hacer,
porque piensan que las matemáticas nada más es cambiar. No, no se cambia de signo, eso no existe. Lo que ocurre, como dijo bien su compañera, es que en la fórmula existe, hay una resta. Y como hay una resta, esa es la razón formal, la razón adecuada. Como hay una resta, entonces en este 8 debe de provenir de una resta que es de fórmula y el otro signo que es de la coordenada. Por eso pareciera que se cambia el signo, pero si ustedes se quedan con el concepto de cambiar, se van a empezar a confundir mucho neurológicamente hablando. Acuérdense que lo que están haciendo ustedes cada vez que aprenden es que están programando su cerebro de acuerdo al lenguaje. Por eso no es adecuado tener una asociación inadecuada al concepto. Permítame tantito. No, esto. Ok, entonces acuérdense que es la fórmula. Ahí tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Aquí solamente completando. Este menos, uno es de la fórmula y el otro menos precisamente es el del signo de la coordenada. Esa sería la respuesta adecuada, ¿no? Y acuérdense que hay que hablar con el lenguaje adecuado para poderse comunicar si no pudiera haber algún tipo de confusión. Y obviamente también aquí, si se dan cuenta, hay un más, ocurre lo mismo, es un menos de fórmula y un menos que es de la coordenada. Y por último, ¿alguien me puede decir cuánto vale el radio? Raíz de 82. Ok, la raíz cuadrada de 82. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, aquí dice que tengo un radio al cuadrado. Y si tengo el radio al cuadrado, pues para calcular el radio, obviamente hay que obtener la raíz. Y entonces, como es una raíz de 82, yo debo de verificar si se puede racionalizar el radicando, que es dividir entre 2. Aquí me da un 41, divido entre nada, porque el 41 es primo. Por lo tanto no se puede racionalizar y se queda que el radio es raíz de 82. Y con esos datos, si ustedes tienen el centro y si ustedes tienen el radio, pues ya puedo hacer la gráfica. Por lo cual, de aquí dibujo el eje de las ordenadas, dibujo el eje de las abscisas. Mejor lo hago un poquito más para allá. Dibujo el eje de las ordenadas, que queda por aquí. Dibujo el eje de las abscisas, que va a estar por acá. Eje de las ordenadas, perdón, de las ordenadas, eje de las abscisas. Y aquí me dice que es menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y entonces el centro queda por aquí así. Y ese centro ya saben que es de coordenadas menos 8, menos 4. Pero para poder dibujar la gráfica, yo debo de saber hasta dónde llega a la derecha. Y para saber hasta dónde llega a la derecha, pues aquí me tengo que auxiliar de mi calculadora, porque yo no sé cuánto es la raíz de 88. Entonces, tomo mi calculadora, calculo la raíz de 88. La raíz de 88 es 9.05. De 82. Ah, sí, 82, perdón. Es 9.05. Y entonces, este valor no lo voy a considerar en el momento de escribir los resultados. Este no lo voy a considerar. Sin embargo, sé que 9.05, pues más o menos me indica de manera más entendible cuánto me tengo que mover hacia la derecha. Por lo tanto, si me tengo que mover hacia la derecha y ya sé que más o menos es 9.05, ¿alguien me puede decir a qué coordenada voy a llegar? Menos no, es No, menos 1 menos coma menos 4 más o menos. Ok, muy bien. ¿Por qué? Pues porque mi gráfica está mal, ¿no? Déjenla arreglo, no me había dado cuenta. Gracias por decirme. Porque primero se grafica el menos 8. Ay, me equivoqué. Primero se grafica el menos 8, muy bien. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
menos 5, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, gracias. Y entonces, si está en menos 8, menos 4, ahora sí está bien. Me distraje un ratito. Entonces, como bien dice, ¿no? Si yo me tengo que ir hacia la derecha, dejen mover un poco la gráfica porque si no va a quedar muy amontonada por aquí arriba. Voy a poner el eje un poquito más abajo. Ahora sí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora sí, queda por aquí así, menos 8, menos 4. Y si me voy a mover 9, eso quiere decir que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegando al eje 9 y un poquito después del 9. Por lo tanto voy a llegar a un punto que está un poquitito después del 9, por aquí así. Ese punto es a la derecha y ese punto tiene coordenadas. Lo voy a poner un poquito más abajo. Tiene coordenadas menos 8 más 9.05, porque me moví hacia la derecha, por eso llegué al 1. Pero acuérdense que ustedes no pueden poner las expresiones decimales, sino que hay que escribir el número irracional. Por eso es menos 8 más la raíz de 82, que la raíz de 82 es el 9.05, coma menos 4, que es el de las ordenadas. Entonces nada más acuérdense, la expresión decimal sí la voy a utilizar para más o menos ubicarme a donde llego, pero jamás la voy a escribir en el resultado. En el resultado debo de escribir el número irracional y obviamente eso obedece que hay que previamente verificar que no se puede racionalizar el radicando. Eso es un requisito, ¿no? No es una opción, es a fuerzas. Y entonces, si ya lo entendieron, ahora díganme hacia arriba a qué punto van a llegar. Un poco más de 5. Hacia arriba, ¿a dónde llegaré? Menos 8, raíz de 82. Otra vez, ¿a dónde? Menos 8. El menos 8 está bien. ¿Y luego? Menos 8 más raíz de 82. Menos 4 más raíz de 82. Ok, menos 4 más raíz de 82. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo me tengo que mover hacia arriba el 9.05. Y si yo me muevo 9.05, ese 9.05 hay que sumárselo al menos 4. O sea, va de nuevo. Lo que yo debo de hacer es, desde el menos 4, es brincar 1 la rana, 2 la rana, 3 la rana, 4 la rana. Y aparte de esos 4, pues todavía me faltan 5. Porque habíamos dicho que es 9.05. Entonces ya llevo 4. Me falta 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces voy a llegar al punto que está hasta aquí arriba. El punto que está hasta aquí arriba. Que es el punto menos 8,5.05, que provino de un menos 4 más 9.05. Pero como dijimos que no podemos utilizar la expresión decimal, entonces por esa razón debemos de escribir en la coordenada a un menos 4 más raíz de 82. Porque no puedo utilizar la expresión decimal, esa es la razón. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque es muy inexacto. Ya con eso que ustedes tienen que aprender a ser eficientes y exactos. No nada más medio hacer las cosas, ¿no? Bueno, y ahora sí, viene ya la parte un poquito tal vez complicada, que es a qué punto es el que voy a llegar
si ahora yo me muevo hacia la izquierda? Menos 8 más raíz de 82, coma menos 4. Otra vez. Menos 8 más raíz de 82, coma menos 4. No. Es menos, ¿no? 8 menos Ok. 82. Exacto. Es menos 8 y como me muevo a la izquierda, también es menos. Porque ahora me estoy moviendo a la izquierda. Acuérdense que hace rato que fue para arriba y que fue a la derecha utilicé la suma. Porque precisamente estoy saltando hacia la derecha. Pero ahora va a ser una resta, que es raíz de 82. Menos raíz de 82, disculpen. Menos raíz de 82, coma menos 4. Y eso quiere decir que lo que hago es desplazarme hacia la izquierda 9. Por eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto 05, que obviamente el punto 05 no lo puedo ver muy bien. Y llego a esa coordenada. ¿Sale bien? Entonces, si ya se dieron cuenta, hacia arriba es una suma en las ordenadas. Hacia la derecha es una suma en las abscisas. Y hacia la izquierda es una resta en las abscisas. Ahí es lo que hay que estar empezando a ver lo de posicionamiento con respecto al eje de las ordenadas, ¿no? Y por último, entonces también me tienen que decir hacia abajo a qué coordenada voy a llegar. Menos 8, menos 4, menos raíz de 82. Ok, muy bien, gracias. Menos raíz de 82. Y entonces yo ya sé que me tengo que desplazar 9.05 hacia abajo. Vuelvo a repetir, no lo escribo, pero sí me sirve para ver en la gráfica. Entonces es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6, es 7, es 8, es 9, por aquí así. Y entonces este punto es el que es hacia abajo. Por eso les había dicho que es hacia abajo, van a restar a las ordenadas. Obviamente la ordenada tomó de base lo que me había dado de resultado en el centro. Entonces, con eso yo ya puedo dibujar mi circunferencia. Recuerden que ustedes pueden utilizar un compás, yo no. Mi circunferencia obviamente va a estar media rara, pero pues el intento se hace para que se vea más o menos la imagen, ¿no? Ustedes traten de hacerla más bonita. Mi circunferencia obviamente no va a aparecer circunferencia. Quizás parezca rombo, pero se defiende. Vamos a mejorar este. Vamos a mejorarlo ya. Entonces ya tengo mi circunferencia. Me quedó bonita. Ya me quedó mi circunferencia. Y acuérdense entonces que lo que acabo de hacer es esta ecuación junto con esta gráfica y todos los elementos que acabo de calcular. Eso se llama lugar geométrico. Obviamente aquí me faltan las extensiones. Entonces la extensión o campo en el eje de las abscisas es de izquierda a derecha. Por lo tanto, si la extensión a campo en el eje de las abscisas es de izquierda a derecha, díganme de dónde a dónde es. 5 minutos. Menos 8 menos raíz de 82, menos 8 más raíz de 82. Exacto, menos 8 menos raíz de 82 hasta menos 8, menos 8 más raíz de 82. Obviamente es cerrado porque habíamos dicho que toca a los puntos. Recuerden que el tocar a los puntos en la izquierda y en la derecha, eso me lleva a escribir los corchetes. Si no fueran los puntos, que va a ser cálculo diferencial, entonces utilizo paréntesis redondo, que eso obedecería a un hueco y que el cálculo diferencial se los van a explicar. Y entonces, por último, la extensión o campo en el eje de las ordenadas, ¿de dónde a dónde sería? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, muy bien. Ese va a ser de abajo hacia arriba. Y si va a ser de abajo hacia arriba, entonces ¿de dónde a dónde es?
menos 4 menos raíz de 82, coma menos 4 menos raíz de 82. Ok, muy bien. De menos 4 menos raíz de 82 hasta menos 4 más raíz de 82. Entonces, va de nuevo. Si en el ejercicio yo les pido gráfica, si yo se los pido, tienen que hacer campos, gráfica y todos los puntos. Si yo no se los pido en el ejercicio y ustedes la quieren hacer para ubicarse, obviamente ahí no me tienen que reportar los puntos, porque solamente va a ser una circunferencia para que se ubiquen donde están. Entonces nada más acuérdense de eso, no es necesario que yo les agregue en el enunciado que hay que calcular todo esto cuando grafico, sino que simplemente tengan claro que si van a hacer la gráfica como un recurso adicional, no es necesario escribirlo, pero si yo les pido hacer la gráfica, forzosamente hay que escribir todo lo que está por aquí, ¿no? Conclusión, ¿qué fue lo único que les enseñé? Pues lo único que les enseñé fue la fórmula, y que en la fórmula hay dos conceptos, radio y centro, y que la fórmula obviamente tiene un signo menos. Pero todo lo demás fue primaria, agregándoles el concepto de extensión, también les agregué el concepto de extensión, porque lo que hice aquí, sustitución, operaciones y operaciones inversas, eso ya lo habían hecho. Lo que hicimos acá de completar el trinomio cuadrado perfecto, operaciones inversas, propiedad de la igualdad, ya lo habíamos hecho. Factorizar el trinomio cuadrado perfecto y hacer operaciones, ya lo habían hecho. Entonces, si ustedes observan, no les enseñé más que... Son nombres propios se me olvidó. en la tarea de Roma. Perdón. ¿Lo hacemos hoy? Entonces, pues no hay tanto que aprender aquí. Por eso les digo, esto que les estoy dando es la única clase de circunferencia. Y es la única clase de circunferencia porque en realidad nada más será enseñarles cómo aplicar este nuevo concepto que es la fórmula. Y cómo interpretar este nuevo concepto que son las extensiones a partir de los corchetes. De ahí en fuera todos los ejercicios, lo que van a notar es que aparte de esto se les agrega algo adicional. Y al agregarles algo adicional, pues hay que aprender fundamentalmente a hacer esto. ¿Sale bien? Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla para que empezamos a hacer ejercicios relacionados a lo que van a hacer de tarea. Entonces dejo de compartir pantalla. Les voy a preparar otro lienzo. Y vamos entonces a volverles a compartir. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ejercicio número 1. Determina si x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 8y menos 3 igual a 0. Y a veces cuando dicen y utilizan este símbolo, que este símbolo es el que está arriba de su tecla 6 o de su tecla 7, que es el ampersand, pero ¿qué se quiere decir y? Para que no les cause raro este símbolo, ¿no? Y x cuadrada, precisamente para no confundirse con la y de la y. Y x cuadrada más y cuadrada, vamos a agregarle aquí un grado de complejidad, 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos más 6x menos 12y menos 9 igual con 0, coma, son concéntricas. Ok, bueno, primeramente, si ustedes se dan cuenta, la única palabra rara es concéntrico. De ahí en fuera, esta y esta ya las conocen, que son ecuaciones de circunferencia. Y determina, pues obviamente es una pregunta, ¿no? Tienen que comprobar. Entonces, ¿alguien me pudiera decir qué quiere decir concéntrico? Que son centros de circunferencia.
¿Es concentra en el origen? No, concentra en el origen, ¿no? ¿Qué es concéntrico? Alguien dijo concentros en la circunferencia. Obviamente cada... ¿Los dos tienen el mismo centro? Exacto. Quiere decir, concéntrico quiere decir que tienen el mismo centro. Y como tienen el mismo centro, pues precisamente lo que debo de hacer es calcular el centro de las dos. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento les digo gráfica. Como les digo gráfica, no es necesario hacer la gráfica y por lo tanto no hay que obtener los puntos. Si lo quieren hacer, eso ya es decisión de ustedes, pero no es necesario. Entonces, comienzo con la primera. Si comienzo con la primera, de la primera, vamos a reescribirla. Es x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 8y menos 3 igual con 0. Lo único que hice fue reescribirla. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer paso que debo de hacer para poder analizarla y poder determinar el centro? Completar el sistema. Trinomios cuadrados perfectos. Va que va, completar los trinomios cuadrados perfectos. Muy bien. Por lo tanto, aquí escribo un x cuadrada menos 6x y luego ¿qué escribo? Muy bien. 9, muy bien, más 9, acuérdense que estoy agregando, muy bien. Y luego escribo el más y cuadrada, el más 8y, y luego ¿qué escribo? 16. Más 16, muy bien, que ya me lo sé porque es 8 al cuadrado entre 2. Y entonces me doy cuenta que el 3 hay que quitarlo, porque no intervienen los trinomios. Por lo tanto, el otro concepto a aplicar se llama operación inversa. Y entonces con la operación inversa, aquí tengo un menos 3. La operación inversa es una suma. Sabemos que el más nos describe. Escribo 3. ¿Y qué otra cosa debo de hacer? La de la propiedad. Ok, muy bien. Hay que aplicar la propiedad de la igualdad. Hay que aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es el concepto. Y el concepto implica que debo de sumar 9 y debo de sumar 16. Generalmente los maestros lo que dicen es súmale 9 y súmale 16, pero nunca les dice qué es lo que sustenta. Recuerden que cada paso del procedimiento está sustentado por un concepto y cada concepto tiene un nombre. Eso es lo importante, que se aprendan los nombres y qué quiere decir ese concepto. Ok, ¿y ahora qué sigue? Factorizar. ¿A quién? Factorizarlos. Ok, Trinomios cuadrados. exacto, a los trinomios cuadrados perfectos, porque son dos, eso ya lo sabemos. ¿Alguien me puede dictar qué escribo? X menos 3 al cuadrado Ajá, más más, ajá, más 4 al cuadrado. ok, igual, 28. muy bien, igual a 28. Y ya con eso pues ya lo hice, ¿no? Ya, recuerden las cuestiones importantes, que es la raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del tercero, signo de en medio para las dos factorizaciones, y que del lado derecho pues nada más hay que realizar la operación que está indicada. Por lo tanto, aquí el concepto que me faltó agregar es que también hice una operación. Y dentro de lo que es la eficiencia y la eficacia, pues hay que escribir todo, ¿no? O sea, no dejen de escribir nada. Recuerden que es irse habituando a lo que va a ser el que ustedes sean profesionales y que todo lo escriban, determinen bien los conceptos, determinen bien la fórmula o lo que deben de hacer en cada concepto, para que cuando entren a trabajar en alguna empresa o algún lugar en su examen de admisión, pues en verdad estén demostrando todo lo que saben, ¿no? Bueno, por último, de aquí yo ya puedo determinar cuál es el centro de la circunferencia. ¿Alguien me lo puede decir? 3. ¿Por qué el 3? Menos 4. ¿Por qué 3? Porque si la... Exacto, porque ese signo es de la fórmula. Y como es de la fórmula, entonces la coordenada es 3. Y como bien me dijo su compañero, es 3, menos 4, porque ya explicamos que este menos proviene de un menos, que es el de la fórmula. Es un menos de la fórmula.
y es otro menos de la coordenada. Para que se lo vayan aprendiendo y no se lo aprenden como cambiar, porque si no se van quedando muy cortos. O sea, ustedes deben llegar a un nivel, y si se lo aprenden solamente como cambiar, no están llegando al nivel que necesitamos, porque obviamente tenemos que seguir escalando niveles. Y solamente para que quede completo esto, el radio es raíz de 28. raíz de 26, pero parece que se puede racionalizar, entonces lo racionalizan. 2 raíz de Que aquí 7. es 2 exacto, raíz de 7. exacto. Entonces aquí me queda que el radio es 2 por raíz de 7. Acuérdense que esa no es una opción, eso es forzoso. Entonces, si voy a ser estricto en esa situación, pero porque ustedes necesitan llegar a un nivel más alto, pues. Si yo empiezo a ser blandito, nunca van a poder llegar allí, nunca van a poder alcanzar el nivel que ustedes pueden alcanzar. Y lo pueden hacer, ¿no? Nada más es fijar los límites, fijar los requerimientos. Y con eso van a ir creciendo mucho, ¿no? Bueno, sale bien. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces con la otra? Pues con la otra debo de hacer lo mismo. Aquí tengo la otra ecuación, la reescribo. Esta es una 3x cuadrada menos 3y cuadrada más 6x menos 12y menos 9 igual 0. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer concepto que debo de aplicar? Tenemos que convertir la fórmula de manera que se parezca a la general. Ok. ¿Cuál es el concepto? Dividirla entre 3. Ok. ¿Y eso se llama? Simplificar. Muy bien. Simplificar. Eso se llama simplificar. ¿Simplificar a quién? A la ecuación. La ecuación. Porque es muy diferente simplificar a la fracción que simplificar a la ecuación. Recuerden que simplificar la ecuación es dividir toda la ecuación, miembro izquierdo y miembro derecho, entre el mismo número. Y como dijo su compañero, pues hay que dividir entre 3. Pero recuerden que eso tiene un nombre. O sea, lo importante es el nombre. Si ustedes se van aprendiendo los nombres y cómo lo aplican, de manera inmediata va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Y lo bonito de eso es que cada concepto va asociado a algo físico. Y eso físico puede ser una reacción química, puede ser un proceso de destilamiento, puede ser un aumento de temperatura, puede ser agregar un catalizador, puede ser cambiar de grosor de aguja, no lo sé, hay muchas cosas asociadas, y eso es lo que es el paso que sigue cuando ustedes llegan a la superior, asociar todos los conceptos a un proceso químico, biológico, eléctrico, electrónico, no lo sé, ¿no? Y que eso precisamente me da la posibilidad de crear ciencia. Eso es lo importante, ¿no? Por eso la importancia de aprenderse bien los nombres. Bueno, si simplifico la ecuación, pues ya sé que me queda un x cuadrada más, si era más, menos, aquí me equivoqué, disculpen, debe ser más porque si no es, si es resta, no puede ser circunferencia. Disculpen, ese fue un error de diseño. Entonces x cuadrada más y cuadrada más, si hago la división me queda un 2x, menos, si hago la división me queda un 4y, y si hago la división me queda un 3 igual con 0. Y entonces ahora sí, ¿qué sigue? Completar este punto. Completar, de una vez le escribo operaciones inversas y de una vez le escribo propiedad de la igualdad, porque sé que todo eso nos lo podemos hacer en un solo paso. Y si luego en un solo paso, alguien dícteme qué debo de escribir. Tengo una duda. Dime. Ahorita dijo que tenía que ser más para que pudiera hacer la circunferencia. Entonces tienen que ser siempre signos iguales. Los de los términos cuadráticos, sí. Posteriormente te voy a enseñar que si es x cuadrada más y cuadrada, es circunferencia. Si es x cuadrada menos y cuadrada, es hipérbola. Y si es 2x cuadrada más 3y cuadrada, es elipse. ¿Qué diferencia hay? ¿De qué? ¿Qué diferencia hay entre la circunferencia? Es suma y los coeficientes son iguales. ¿Qué diferencia hay con la hipérbola? Es una resta. ¿Y qué diferencia hay con la elipse? Que son suma, pero los coeficientes son diferentes. Y esas tres indicios te van a servir para contestar preguntas cuando tú llegues al examen de admisión a la superior, llámese de la UAM, del Tecnológico, de la UNAM o del POLI, que eso obviamente van a ser situaciones que te voy a enseñar al final del curso. ¿Sale bien? Ok. Alguien dícteme, ¿qué escribo? X cuadrada más 2x más 1
más y cuadrado, digo, sí, más y cuadrado menos 4y más 4 igual a 3 más 1 más 4. Ok, muy bien. Entonces, por fines didácticos, pues yo le debo de cambiar de color para que lo sepan, pero pues lo que dijo su compañera es lo adecuado, ¿no? Obviamente en su examen no hay que escribir en muchos colores, pero sí hay que escribir los conceptos, ¿no? No se olviden de los conceptos. Acuérdense que eso es lo que los está haciendo crecer el nivel intelectual y académico, ¿no? Y simplemente es el nivel, ustedes lo pueden hacer. Ok, ¿ahora qué hago? Factorizar. Ok, factorizar a los trinomios cuadrados perfectos y de una vez operaciones. ¿Alguien me puede dictar? X más 1 al cuadrado Ajá. más y menos 2 al cuadrado igual a 8. Igual con 8. Muy bien. Y con eso, pues ya la hice, porque entonces puedo determinar cuál es el centro. ¿Alguien me puede decir cuál es el centro? Menos 1,2. Ajá. ¿Y el radio? Raíz de 8. El cual se puede racionalizar porque tiene mitad 2 que es... raíz de 2. Exacto. Y eso es 2 raíz de 2. Obviamente con la experiencia ya no hay que calcular factores primos. Pero mientras empiezan a tener la experiencia, pues obviamente sí hay que calcularlo, ¿no? Ok. Listo. Ya hice el procedimiento algebraico y aritmético, porque aquí hay suma de números, procedimiento algebraico y aritmético para poder determinar lo que me estaban preguntando. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta? No son Que no son concéntricos. Ok, no son concéntricos. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo centro. Ok, por no tener el mismo centro. ¿Sale bien? Acuérdense que siempre hay que dar explicaciones de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es comunicarle a mi jefe cuál es el resultado. Recuerden que ustedes, mientras no sean dueños de su empresa, en otras palabras, mientras no sean empresarios, van a tener que estar obedeciendo a la gente, a sus superiores. Y obviamente dándoles opiniones, ¿no? Sugiriendo cambios y opiniones. Obviamente si el jefe quiere, ¿no? Y la manera de comunicarnos es siempre dar el resultado y dar la razón. Por eso siempre tienen que incluir el por qué. No el por qué. Siempre tienen que incluir el por qué. ¿Sale bien? Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? Va que va. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Si se dan cuenta, esto solamente fue álgebra. No fue ni siquiera analítica. Lo único de geometría analítica fue la interpretación. Y ya, no hubo más. Y obviamente lo de la fórmula, ¿no? El menos de fórmula y el menos de la coordenada. Pero en realidad pues no lleva tanta carga, ¿no? Ahora bien, vámonos al ejercicio 2. Y el ejercicio 2 me dice que calcula la ecuación de la circunferencia que es, perdón, que tiene centro en menos 1,3 y es tangente a la recta 3x menos 5y menos 1 igual con 0. Listo. Les estoy pidiendo que la grafiquen. No. Por lo tanto, no es necesario hacer todo lo que les dije. Pero si quieren hacer la gráfica para ubicarse, pues lo pueden hacer, ¿no? Es una opción, lo pueden hacer, ustedes deciden. Entonces, aquí lo que yo les preguntaría, ¿qué quiere decir la palabra tangente? Es un punto en común que tienen la recta con la circunferencia, bueno, donde se intersectan. No, no es donde se intersectan. ¿Alguien más me puede decir? ¿Son qué? ¿Paralelas? No, perpendiculares.
Pregunto, ¿una circunferencia y una recta pueden ser perpendiculares o paralelas? ¿Una circunferencia puede ser paralela con una recta? No. No, ahí no puede ser porque la definición de paralelas es entre rectas. Va de nuevo, ¿cuál es la definición de tangente? Entonces es una recta que tiene un punto en común con la circunferencia, ¿no? Ok, una recta es una recta que toca en un punto a la circunferencia. A la circunferencia. Y hay que agregar que son perpendiculares. Eso siempre va a ocurrir. Si ustedes tienen una circunferencia y tienen una tangente, resulta que con respecto al radio van a ser perpendiculares. Les agrego que este punto se denomina punto de tangencia y que eso lo vieron en geometría euclidiana. Y si no lo vieron, pues ya se lo estoy explicando aquí, ¿no? Hay un punto de tangencia, hay un radio, son perpendiculares y la tangente es la recta que toca en un punto a la circunferencia. Por lo tanto, de lo que acabo de ver, sus datos es un punto que es menos 1,3 y el otro dato es una recta que es x menos 5y menos 1 igual con 0. Ahora, aplico el concepto. Díganme, ese punto que me está representando. Al centro. Al centro, es el centro. El dato que me están dando es el centro. Y entonces, ahora pregunto, si me están dando de dato al centro y me están dando de dato una recta que es tangente a la circunferencia, ¿qué puedo calcular? ¿El radio? La distancia del Exacto, punto C a la recta. exacto. Lo que puedo calcular es el radio, como dijo su compañera. Y ese radio es la distancia del punto, específicamente el punto se llama centro, a la recta. Y debido a esa situación, lo que surge es que necesito aplicar una fórmula, pero esa fórmula ustedes ya se la saben. Y la fórmula menciona que la distancia de un punto a una recta es el valor absoluto de una AX más una BY más una C dividida entre una raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada y ya. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes me pudiera dictar cómo calculo la distancia del centro a la recta? Tres por menos 1 Ajá. menos 5 Ujú, por 3 ujú, menos 1 ujú. sobre raíz de 3 al cuadrado menos 5, bueno, sí, más, entre paréntesis, menos 5 al cuadrado. Ok, muy bien, gracias. Entonces, fíjense cómo ese concepto ya lo tienen. Eso ya fue de el examen pasado. Nada más hay que acordarse que las coordenadas del centro se deben de sustituir en la X, la ordenada en la Y se utilizan los coeficientes de la ecuación y el término independiente. Obviamente, una vez utilizada la fórmula, lo que debo de hacer son operaciones. Y si yo hago operaciones, entonces me queda que la distancia del centro a la recta es el valor absoluto de 3 por menos 1 me da menos 3, menos 5 por 3 me da menos 15, menos 1, entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que me da 9, menos al cuadrado me da más, 5 al cuadrado me da 25, más por más me da más 25, y entonces de ahí yo ya puedo llegar a decir que al hacer operaciones el radio, ahora sí ya puedo concluir que es el radio, se calcula como menos 18 menos 19
menos 19 entre la raíz de 34. Acuérdense que las barras de valor absoluto lo que hacen es quitar el signo, lo dejan en positivo, por lo tanto ya no hay que escribir el signo, y lo que sí hay que hacer es racionalizar el denominador. Recuerden que en el área de un triángulo no lo hacía, pero aquí sí es necesario. Por lo tanto, racionalizo raíz de 34 con raíz de 34, y por lo tanto el radio es 19 raíz de 34 sobre raíz de 34 sobre 34. Y ahora sí, si ya tengo el radio, que es este que acabo de calcular, y ya tengo el centro que me lo dieron de dato, ¿alguno de ustedes me pudiera decir qué es lo que hago? ¿Alguno o alguna? Sustituir, ¿no? La Ok. fórmula del perímetro. ¿Sustituir en la fórmula del perímetro? Creo. Sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia. Ok, sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia. Apréndanse los nombres, porfa. Es como que básico, ¿no? Insisto, si en químicas tienen que aprender todos los nombres de los elementos de la tabla periódica, pues aquí, ¿por qué no aprenderse son menos que los de la tabla periódica? Ok, entonces sustituyo, les escribo solamente la fórmula para que se la vayan aprendiendo. X menos h al cuadrado más una y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Por lo tanto, si estoy sustituyendo en esa fórmula, ¿alguien me puede dictar cómo queda la sustitución? X. ¿Qué más? Menos 1 Menos 1 cuadrado al cuadrado más y más y menos 3 al cuadrado es igual a 19 por raíz de 34 sobre raíz de 34 elevado al cuadrado. Ok, solamente entre 34. Acuérdate que ya racionalizamos y en el denominador ya no queda raíz. ¿Sale bien? Entonces, muy bien. Ya con eso, pues con toda la tranquilidad del mundo, sabemos que lo que siguen son las operaciones. Y si siguen operaciones, hay que elevar al cuadrado. Sabemos que menos por menos es más, elevando al cuadrado. Me queda x cuadrada más el doble producto más el 1 igual, más el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, que me da 6 más el cuadrado del segundo. Y aquí, acuérdense que por propiedades de los exponentes puede elevar el 19 al cuadrado, puede elevar la raíz al cuadrado y puede elevar el 34 al cuadrado. Todo de manera independiente. Lo que les sugiero es que primero eleven 19 al cuadrado. Si yo elevo 19 al cuadrado, resulta que 19 al cuadrado me queda 361. Me queda 361. Y después eleven, por favor, la raíz cuadrada al cuadrado. Y si ustedes elevan la raíz cuadrada al cuadrado, resulta que al hacer operaciones inversas, solamente me va a quedar el 34. Y si se dan cuenta abajo, al ser un 34 al cuadrado, eso quiere decir que voy a tener un 34 por un 34. O sea, no lo eleven. ¿Y por qué no lo elevan? Porque si observan, en el numerador y en el denominador me queda el mismo número. Y al quedarme el mismo número, pues ya sé que el resultado de eso me va a dar 1. Y con eso, pues ya lo siguiente que debo de hacer son operaciones, porque obviamente hay que sumar términos semejantes. Y de una vez vamos a hacer operaciones inversas con este 34, que sabemos
que al estar dividiendo en el miembro derecho, debe de multiplicar al miembro izquierdo. Entonces le comienzo. Voy a tener un 34x cuadrada, porque insisto, el 34 multiplica a todos, más un 34y cuadrada, ya estoy ordenando, más un 68x, menos 34 por 6, 34 por 6 es 204, menos 204y. Voy a componer este 4 porque este 4 se ve medio feo y pudiera causarme a mí mismo una confusión. 34, y luego hago la suma de este 1 con este 9, la suma de ese 9 con ese 9 me da un 10, y el 10 por el 34 me queda más 340, más 340, y eso es 361. El 361 aún no le hago la operación inversa, sigue quedando en el miembro izquierdo. Y dejen, parece que llegó alguien. Sí, llegó alguien. Seguimos compartiendo. Y por último, si se dan cuenta, ya lo único que me hace falta es aplicar la operación inversa, y eso implica que debo de escribir nuevamente el 34x cuadrada más 34y cuadrada más 60 y ¿qué era? 8, 68x menos 204y, y después aquí tengo un más 361, la operación inversa es una resta, por lo tanto se lo resto al 340, como es más grande el 361, esto va a quedar negativo, y va a ser menos 21 igual con 0. Tendría que pensar ahora en simplificar la ecuación, pero si ustedes se dan cuenta, estos dos son divisibles entre 34, este también, pero este no. Como este no es divisible entre 34, y lo único que es divisible es entre 3, pero este no es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 7, entonces quiere decir que no se puede simplificar la ecuación, y por lo tanto, este es el resultado de la ecuación que me estaban pidiendo, que tenía centro en este punto, y que tenía una tangente que era esta. Vuelvo a repetir, este esquema que hice no fue porque hiciera propiamente la gráfica, sino simplemente para darme cuenta por dónde, qué era lo que debía de hacer. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok, si no tienen preguntas, voy a dejar de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla.